Oramos por la inspiración y la unción del Espíritu Santo as He directs the body of Christ, a medida que Él va dirigiendo el cuerpo de Cristo, as He has through the ages of time, como lo ha hecho a través de las épocas, and opens the eyes of His church y abre los ojos de su iglesia to doctrine. a la doctrina. Amen? Amén. So we must, first of all, Así que en primer lugar, believe that His Word is true. tenemos que creer que su palabra es verdad. Amen? Amén. Every word. Toda palabra. If there's one scripture in the Word of God Si hay una escritura en la palabra de Dios that I don't believe is divine, que yo no creo que es divina, how could I not have doubt that any of it was divine? entonces ¿cómo es posible que no tenga duda que otra parte no es divina? We believe that every scripture, every word, Pero creemos que toda escritura, cada palabra, every jot, every tittle cada cosa y cada tilde is the inspired Word of God. es la palabra inspirada de Do we Dios. believe that? ¿Lo creemos? Praise the Lord. So as we consider this, as we enter into doctrine, A medida que consideramos esto y entramos a doctrina, in reality what we're saying is en realidad lo que estamos diciendo es that doctrine que la doctrina is the Word of God. es la palabra de Dios. It's the practices and principles Son las prácticas y los principios given to us by the unction of God dados a nosotros por unción de Dios through the Word of God. a través de la palabra de Dios. 2 Timothy chapter 3, Segunda de Timoteo capítulo 3 verse 16 y versículos 16 and 17. y 17. The Bible says all Scripture is given by inspiration of God. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada divinamente. How did we get the written Word of God? ¿Cómo conseguimos la palabra escrita de Dios? Someone? ¿Alguien puede decirme? How do we have the written Word? ¿Cómo? Written pages. ¿Cómo es que tenemos la palabra escrita, estas hojas impresas? We, By divine inspiration. by inspiration? ¿Por la inspiración divina? Sure. Claro. But how did that divine inspiration get on the paper? Pero ¿qué sucedió para que esa inspiración llegara a ser escrita? God inspired men, Dios inspiró a los hombres, right? amén. He inspired them to pen, but it was not their inspiration. Dios inspiró a los hombres para que la escribieran, pero no fue inspiración propia, Nor was it their interpretation. ni tampoco fue su interpretación. But as they were moved on by God, Pero conforme eran movidos por Dios, they penned ellos escribieron the Word of God. la palabra de Dios. Now, as we'll learn later in the Bible class, Vamos a aprender más tarde en la clase de la Biblia. there are many translations. Hay muchas traducciones, But I'm thankful today pero estoy agradecido hoy that though all the original transcripts we may not have, they may be lost. que aunque no tengamos los escritos originales que estén perdidos, But God has preserved His Word. pero Dios ha preservado su palabra, He has kept His Word alive. Él ha mantenido viva su He palabra will always preserve His Word. y Él siempre va a preservar su palabra. But He's preserved it in the English La ha preservado through the King James Version en inglés a través de la versión de Rey Jacobo and in the Spanish. y en español la Casio de Oro de Reina, antigua versión. Aren't you thankful for the Word of God? ¿Está agradecido por la palabra de Dios? Amen. Hebrews chapter 4 and verse 12. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. The Scripture says, "For the Word of God La escritura dice, porque la palabra de Dios is quick es viva and powerful y eficaz and sharper than any two-edged sword." y más penetrante que toda espada de dos filos, Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, and of the joints and the marrow, y las coyunturas y tuétanos,
and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Now we're still talking about doctrine. Todavía estamos hablando de doctrina. And when we talk about doctrine, we're talking about the Word of Y God. cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la palabra de Dios. Jesus Jesús is the Word. es la palabra. Scripture says, La escritura dice, and the Word was God, y la palabra era Dios, and the Word was with God. y la palabra estaba con Dios. In the beginning, in creation, we know He was talking about His Son, En el Jesus principio, en Christ. la creación, sabemos que él hablaba de su Hijo, So Jesucristo. when we consider doctrine, Así que cuando consideramos doctrina, we know we're talking about the Word of God. entendemos que estamos hablando de la palabra de Dios. And we're responsible Y somos responsables how we handle the Word of God. de cómo manejamos la palabra de Dios. Remember, Recuerden, this is the Word of God esta es la palabra de Dios, is quick and powerful, es viva y eficaz, sharper than any two-edged sword. y más penetrante que toda espada de dos filos. When I realize this passage and how important it is and how powerful the Word of God is, Cuando yo entiendo la escritura y lo poderoso que es la palabra de Dios, we must be very responsible debemos ser muy responsables and careful how we handle the Word of God. y tener cuidado de cómo manejamos la palabra de Dios. Second, Segundo de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6. says not that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, Dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, but our sufficiency sino que nuestra suficiencia is of God, es de Dios, who also hath made us able ministers of the New Testament. el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Now this is important right here. Miren, esto es importante aquí. Not of the letter, No de la letra, but of the Spirit. más del espíritu. We need to understand that. Not of the letter, Debemos entender esto, no de la but letra, of the Spirit. más del espíritu. For the letter killeth, Porque la letra mata, but the Spirit giveth life. más el espíritu vivifica. When I think about this particular aspect, Cuando yo medito en este aspecto en particular, let me say again, we must be very careful how we handle the Word of God. quiero volver a decir, tenemos que tener cuidado de cómo manejamos la palabra de Dios. Remember, it's quick and powerful, Recuerde, es viva y eficaz, sharper than any two-edged sword. más penetrante que toda espada de dos filos. We also need to remember that the letter killeth, Y tenemos que tener en mente que la letra mata, but the Spirit giveth life. más el espíritu vivifica. When I think about that, I realize what the Word of God can do to the heart and to the soul. Cuando pienso en eso, yo entiendo lo que la palabra de Dios puede hacer al espíritu y al The corazón. Scripture says, dividing asunder the soul and the spirit, La Biblia dice que hasta las coyunturas del alma y del tuétano puede dividir. the joints Las coyunturas, and the marrow. el tuétano. The Word of God is able to get right into the heart of things. La palabra de Dios puede ir al centro de las cosas. We need to realize how powerful and quick and sharp the Word of God is. Y debemos entender la eficacia y el poder y lo penetrante que es la palabra de Dios. You know, we might realize there's a bad place on our brother's arm. Quizás nosotros miremos que el hermano tiene alguna cosa mala en su brazo. Well, Bueno, let's take this sharp sword vamos a tomar esta espada filosa and we'll just take the arm off. y vamos a quitarle todo el brazo. But we've lost the whole arm. Pero se ha perdido todo el brazo. And if we handle the Word of God recklessly, Y si manejamos la palabra de Dios sin cuidado, we can create harm podemos dañar rather than good. en vez de ayudar. Let me give you an example. Les daré un ejemplo. I know a minister Yo conozco a un ministro that shared the story of when he was a boy. que compartió una historia de cuando él era niño. He come home from school Él llegó a la casa de la escuela, and some friends was there and they wanted him to go play. unos
amigos estaban ahí, querían que él fuera a And jugar. his father told him, said, no, Pero su papá le dijo, you no, can't go play no puedes ir a jugar because you know you have to feed the hogs. porque sabes que tienes que alimentar a los cerdos. How many knows that hogs love corn? Ustedes saben que a los cerdos les gusta el maíz, They love it. les encanta. They love the shell corn on the cob still. Les encanta, ¿cómo dice? La mazorca, It's hard. dura. But when they put it down for the hogs, Pero cuando la ponen ahí para que se lo coman los oh, they cerdos, love it. les encanta, Eat it up. se la comen. But he was upset. Pero el muchacho estaba He enojado. had to go feed the Él, hogs. él tenía que ir a darles de comer a los cerdos. And so while he went out to feed the hogs, Entonces cuando él salió para alimentarlos, because he was angry, porque él estaba enojado, he was taking that corn on the cob él tomaba esa mazorca and he was throwing it as hard as he could at the hogs. y la lanzaba con todo lo que tenía They would hit the hog. y le pegaba al cerdo. And the hog would run this way, and he'd grab another one, and he'd throw it at another hog. Y el cerdo iba para allá y agarraba otra mazorca y se la lanzaba a otro cerdo y And corría. every one he threw, he was throwing it at the hog. Y cada mazorca que tenía, él se la lanzaba a los cerdos. There wasn't anything wrong with the corn. Mire, no había nada malo con la It alimentación. was delicious. Era muy sabrosa, It was wonderful. maravillosa. At different times when they called the hogs, En diferentes tiempos cuando llamaban a and they los would animales, run to eat the corn. corrían para acercarse a ese maíz. But now they were running from the corn. Pero ahora huían del maíz. Why? ¿Por qué? The delivery. Porque el método de hacer llegar el maíz. You see, the thing that they normally would love, Lo que normalmente les encantaba, that would make them healthy and strong, que les daba fuerza y les daba salud, because of the way someone was handling that debido a cómo esa persona manejó la and mazorca delivering it, y la entregó, now they were threatened by it and they ran. ahora eran amenazados por ello y corrían de ello. The word is a wonderful thing. La palabra es algo maravilloso, But if I use it like this, pero si yo la uso así, it's still the word of God. todavía es la palabra de Dios And it will still make man free. y todavía puede libertar al hombre, But if we're not careful in our delivery, pero si no tenemos cuidado en el método, if we just use the letter si solamente usamos la letra without the spirit, sin el espíritu, it can create death instead of life. puede causar muerte en vez de vida. So we must be very careful Así que debemos tener mucho cuidado. that we deliver the word of God by the Spirit of God. Que entreguemos la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. That when we present the word of God, Que cuando presentemos la palabra de that Dios, they want that those that hear it would want to run to eat the word of God. que los que la Receive the word escuchen of God. quieran correr a la palabra y recibir la palabra. So I say again, we must be careful Así que vuelvo a decir, debemos tener cuidado. how we handle the word of God. ¿Cómo manejamos la palabra de Dios? We have to have the Spirit. Es necesario tener el Espíritu. I'll share a little story Voy a compartir una breve historia of the Bible. de la Biblia. If you remember in 2 Kings, Usted recuerda I'm just going to paraphrase. en segunda de Reyes y solamente voy a parafrasearlo. But in 2 Kings, about in early in the book, around the 6th chapter, if you remember Elijah, Pero en segunda de Reyes, capítulo 6 más o menos, si usted se recuerda de Elías, he was getting ready to go into heaven and be taken up. él se preparaba para irse al cielo, ya ser arrebatado. And Elisha Y Eliseo was staying close to him and wouldn't leave. se le apegaba y estaba muy cerca de él y no lo dejaba. And long story short of this part, Elijah was taken and Elisha received his mantle and a double portion of his spirit. Para cortar esta parte de la historia, fue llevado y Eliseo recibió el manto y recibió una doble porción. And those prophets in training Y los profetas que estaban en entrenamiento that had trained under or was learning under the leadership of Elijah, y los que estaban aprendiendo bajo el liderazgo de Elías, they came to Elisha, vinieron a Eliseo, recognizing the Spirit of the Lord on him now. reconociendo ahora el Espíritu de Jehová sobre él. And they wanted to build the place bigger. Where they were was not big enough. Y querían ampliar el lugar donde estaban porque no era suficiente grande. And so he told them, that's fine, go ahead. Y él dijo, está bien, háganlo. But while they were, the Bible says, felling trees, while they were cutting trees, Pero mientras ellos estaban cortando los árboles, one of them, while he was working, uno mientras trabajaba, lost the axe head. perdió la cabeza de el hacha. You remember the story? ¿Recuerdan la historia? And it went into the water. Y cayó en el agua.
And the man said, Master, Y el varón dijo, Señor, I've lost the axe head. he perdido el hacha. And it was borrowed. Y era prestada. If you remember, Elisha came and he put a stick into the water. Y usted recuerda, vino Eliseo y puso una rama o un palo en el agua. And it said that the axe head did swim. Y dice que el hacha subió o nadó. I'm not sure if the water moved a little bit and he could see it, or if that axe metal swam to the top. Y yo no sé si al tocar el agua se abrió el agua o esa hacha subió para arriba. In my mind, I see that metal axe head swimming to the top. En mi mente yo veo el hacha que sube para arriba. And he took it back up and he put it back together. Y la volvió a tomar y arregló el hacha. But I use that story to think, for you to think about it this way. Pero yo uso la historia para que usted medite. The Word of God La palabra de Dios is the axe es el hacha and has the head, the spirit, y tiene la cabeza que es el espíritu, sharper than any two-edged sword. que es más penetrante que toda espada de And it dos brings filos. life to us and to the hearer. Y nos trae vida a nosotros y al oyente. Amen. Amén. But how many of us Pero ¿cuántos de nosotros have been splitting wood for a fire hemos estado cortando madera para una lumbre and we missed? y le fallamos a la madera? Maybe overreached. Quizás nos vamos más allá And that axe handle hit the wood. y esa hacha le pegó a la tabla And that made our hands y vibrate. eso nos hizo vibrar, Right? ¿verdad? Maybe you took a stick and you've hit a tree or you've struck something with, even to where it hurts your hand. Quizás tomaste un palo y golpeaste un árbol y duele en ocasiones. But the beautiful thing about this story is, Pero lo hermoso de esta historia when he immediately lost the axe head, es que cuando él perdió el hacha, he inmediatamente quit swinging the axe. él dejó de dar con el palo. Listen, as long you can swing Mire, usted and puede dar preach con the el word palo of God, y puede predicar la palabra, and when the Spirit gives life, y cuando el Espíritu da there vida, will always be results. siempre van a haber resultados. But if we've lost the Spirit, Pero si hemos perdido el Espíritu, when we swing or when we preach, cuando nosotros predicamos, you see, he could have continued to act like he still had the cutting edge. miren, el hombre que perdió la cabeza del hacha pudo haber dado con el palo. He could have not wanted anyone to know, oh no, I lost it. Quizás se pudiera haber preocupado de que nadie supiera que perdió la cabeza del hacha. Maybe continued to strike Y quizás pudo haber dado con el palo and go through the motions. y dar las mociones, But all it would have done, pero solamente serviría rather than cut the tree down ya that no, was needed, ya no para cortar el árbol que se necesitaba, it would have hurt his hands que le hubiera dolido las and manos the tree. y al árbol también. So he stopped Así que se detuvo and he recognized he lost the cutting y edge. reconoció que perdió lo filoso. The letter killeth, La letra mata, but the Spirit giveth life. pero el Espíritu da vida. It's not enough to have Amén, gloria a Dios, aleluya. It's not enough to have the Word of God here, No es suficiente tener la palabra de Dios aquí, but we got to get it from here pero to tiene here. que llegar de aquí a acá. You see, if Amén, we get it gloria. here, it's here. Si la tenemos aquí, está aquí. If it's here, we think about it. Si está acá, pensamos en We ella, make decisions about it. tomamos decisiones, But when it gets from here to here, pero cuando pasa de aquí it a becomes acá, the life we live. llega a ser la vida que It vivimos, becomes who we are. llega a ser quien somos. And if we try to preach and teach from here, Y si tratamos de predicar de acá, most likely it's only going to get to here. es muy probable que solamente va a quedar aquí, From here to here. o de aquí a aquí. But when we preach from here, Pero cuando predicamos de acá, when we deliver the Word of God from here, cuando compartimos la palabra de Dios de it's acá, more likely to be received here es muy probable y más probable que va a ser aceptado allá, that the hearer can be changed. para que el oyente pueda ser transformado. Gloria a Dios. También. Considering the Word of God, Considerando la palabra de Dios, we realize that we must rightly divide the Word of God. entendemos que debemos correctamente dividir la palabra de Dios. 2 Timothy chapter 2 and verse 15. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo
15. The Apostle Paul was speaking to young Timothy, El apóstol Pablo hablaba con el joven Timoteo and he said, "Study to show thyself approved unto God." y dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. I commend you for being here in this PTI this week. Y yo a ustedes quiero elogiarlos por estar aquí en este instituto Because what bíblico. we're doing here today Porque lo que estamos haciendo aquí hoy is we're studying es que estamos estudiando to show ourselves approved unto God. para procurar con diligencia presentarnos a Dios The aprobado. most important thing Lo más importante, is not that everybody feels good about me, no, lo más importante no es que todos se sientan bien acerca de mi persona, rather that God does. sino que Dios, That He's pleased. que Él se agrade, He is pleased. que Él se agrade. So he says, study to show thyself approved unto God. Así que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, A workman that needeth not to be ashamed. como obrero que no tiene de qué avergonzarse. And this is so critical and so important. Y esto es tan importante Rightly dividing the word of truth. que traza bien la palabra de verdad. What is meant by the words rightly divided? ¿Qué significa trazar bien? This doesn't mean that every individual is absolutely free to accept or reject scriptural teaching. Esto no significa que cada persona es libre para aceptar o rechazar la enseñanza bíblica. The scripture is rightly divided La escritura se traza bien by the whole church, por toda la iglesia, meaning the General Assembly, lo cual significa la Asamblea General, as is outlined by the New Testament. así como está delineado por el Nuevo Testamento. In individual interpretation, there is always danger. En la interpretación privada siempre hay un peligro. Let me say it again. Vuelvo a decirlo. In individual interpretation, En la interpretación privada there is always danger. siempre hay peligro. But in the multitude of counselors, Pero en la multitud de consejeros there's safety. hay seguridad. Amen. Listen, the assembly. This is an introduction to doctrine. Miren, esta es introducción a la doctrina. And rightly dividing the word of God is how we determine doctrine. Y nosotros determinamos la doctrina a través de correctamente dividir la palabra. And as we mentioned in the beginning of the lesson, Y como mencionamos en el principio de la lección, that's done not by individuals. eso no se hace por individuos And we need to understand that. y debemos. General headquarters El cuartel general does not determine doctrine. no determina la doctrina. Amen? Amén. The United States Los Estados Unidos does not determine doctrine. no determinan la doctrina. The assembly is held in the United States, La asamblea se realiza o se lleva a cabo en los Estados Unidos, but the United States pero los Estados Unidos no determinan la doctrina. but the Pero la asamblea, multitude of council, la multitud de consejeros, as the whole body of Christ comes together. cuando todo el cuerpo de Cristo se reúne, I realize that some of you may have never been to the General Assembly. y yo entiendo que ustedes no han ido a la asamblea general, But if you were capable and able to go, pero si usted tuviera los medios y pudiera ir, you would be a part of that process. usted sería parte de ese proceso. As a member, a male member in good standing, Como miembro masculino de buen testimonio, you would have voice in the assembly. usted tendría voz en la asamblea. And the ladies that are good members in standing Y las damas de testimonio are important to the assembly. importantes para la asamblea, To pray, para orar for the business, por los negocios and for the direction y la guía of the Holy Ghost del Espíritu Santo, to help us para que nos ayude make right decisions. a tomar las decisiones correctas. So we realize that no nation, no country Así que entendemos que ningún país, ninguna nación can make a doctrine or develop a doctrine on their own. puede establecer o desarrollar una doctrina por sí mismo. Just as no individual should because of its danger, Así como tampoco ninguna persona individual debe hacerlo por el peligro, no nation or country should because of its danger. tampoco ninguna nación o país debe hacerlo por su peligro. Remember the principle. Recuerde el principio. It seemed good to the Holy Ghost Le ha
parecido bien al Espíritu Santo and to us. y a nosotros. And this happens in the assembly. Y esto sucede en la asamblea. How many has confidence in the Holy Ghost? ¿Cuántos tienen confianza en el Espíritu Santo? We must have more confidence in the Holy Ghost Tenemos que tener más confianza en el Espíritu Santo than in our own opinion. que en nuestra propia opinión. Let me say it again. Vuelvo a decirlo. We must have more confidence in the Holy Ghost Tenemos que tener más confianza en el Espíritu Santo and Him directing the assembly y que Él guía a la Asamblea General as how the church ought to move forward de cómo la iglesia debe avanzar than we should in our own opinion. que en nuestra propia opinión. Everybody touch your nose. Todos tóquense la nariz. Just as we all have a nose, Así como todos tenemos una nariz, we all have an opinion, todos tenemos una opinión, right? ¿verdad? But our opinion Pero nuestra opinión must be subject debe sujetarse to the Holy Ghost al Espíritu Santo and the Spirit of the Lord as He directs the assembly. y al Espíritu de Jehová a medida que Él dirige a la asamblea. That's our safety. Ese es nuestro lugar seguro. God is not going to allow His church to drift into heresy. Dios no va a permitir que su iglesia se mueva hacia la herejía. He will correct any errors in human judgment Él which va, might arise in the assembly. Él va a corregir cualquier error humano que pueda surgir en la asamblea general. When we accept the rule of the Bible, Cuando aceptamos el gobierno de la Biblia, we accept the rule of the church through the General Assembly. aceptamos el gobierno de la iglesia a través de la asamblea general. Now, I can say that in reverse. Yo puedo decir eso en reversa. When we accept the rule of the church through the General Assembly, Cuando aceptamos el gobierno de la iglesia a través de la asamblea general, we accept the rule of the Bible. aceptamos el gobierno de la Biblia. Amen. Amén. We don't establish doctrine No establecemos doctrina by a committee. a través de un comité. We have a question and subjects committee Tenemos un comité de asuntos y preguntas that helps maybe give direction to the assembly about questions that have been sent in or have been risen. que ayuda a dar orientación o dirección a la asamblea acerca de preguntas que han surgido o que han llegado a ellos. But that committee does not direct the assembly. Pero ese comité no dirige a la asamblea, It only makes suggestions and Solam- recommendations. solamente hace sugerencias y recomendaciones. And then by and through the assembly, Y luego a través de la asamblea, directed by the Holy Ghost, dirigida por el Espíritu Santo, the assembly la asamblea considers the matter at hand. considera el asunto a la mano. And when the assembly has felt Y cuando la asamblea ha sentido that it has seemed good to the Holy Ghost que le ha parecido bien al Espíritu Santo and good unto us, y bien a nosotros, because of the witness of the Holy Ghost, debido al testigo del Espíritu Santo, then we move forward entonces avanzamos in that direction. en esa dirección. Rightly dividing Correctamente dividir, literally literalmente, means to properly cut up, significa cortar bien, suggesting the proper cutting of sacrificial animals by the priest. sugiriendo la correcta división de los animales por los sacerdotes que sacrificamos. Rightly dividing also is translated sometimes or used a definition or example. La correctamente dividida palabra o la correcta división a veces se traduce Is to plow a straight furrow. y se usa el ejemplo de arar un surco derecho. How many have a garden or you plant harvest vegetables or anything of that nature? ¿Cuántos tienen un jardín o han sembrado en el campo? Amén. Amén. If you have a small garden, Si usted tiene un jardín pequeño, maybe you can make a row without any reference point. quizás usted puede hacer un surco sin necesidad de una referencia ya a lo lejos. And maybe if it's a small garden, if you get off a little bit, it won't be noticed. Y si es un jardín pequeño y usted no hace una línea derechita, quizás nadie lo va a notar. But if we've got a long field, Pero si es un campo bastante largo,
We need a reference point. Necesitamos un punto de referencia. We furrow that road to the reference point. Y nosotros hacemos ese surco, esa línea, The Word of God by the Spirit of the Lord dependiendo de ese punto de referencia. Y la is palabra de our Dios reference point. es nuestro punto de referencia. If you go by someone's field, Si usted someone's field, pasa por el campo de alguna persona and they've just plowed as they've wanted to without any reference point. y así al azar ellos hicieron sus surcos sin tener un punto de When referencia, that crop begins to grow, cuando crezca esa planta o salga la you'll look, mata, and it might go, the row might look like that down through the field. usted va a ver el surco y lo va a ver así. We can't have that in the church of God. En la iglesia no podemos tener esto. We've got a reference point. We must Tenemos go un by. punto de referencia. Amén. So when the world looks on, Así que cuando el mundo nos mira, they see a straight road, pueden ver un surco derecho. not off in any direction. No a diestra ni a siniestra. Listen, it's not been adjusted by man. Miren que no se puede ajustar por el hombre. If we try to do this by opinion Si tratamos de hacer esto por las and opiniones how we all feel as individuals, y cómo todos nos sentimos como individuales, it's not going to be straight. no va a ser derechito. But if we let the Holy Ghost Pero- lead and guide us and Pero direct si us dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y It'll be nos a dirija, straight road. va a ser una línea derechita, without any variance, sin variación. scriptural evidence, La evidencia bíblica o escritural, as we already read, the Scripture teaches us that we ought to study to show ourselves approved unto God. ya hemos leído la escritura que nos dice que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, A workman that needeth not to be ashamed. un obrero que no tiene de qué avergonzarse. In Luke, the 4th chapter, Lucas capítulo 4 the 18th verse, y el versículo 18. Jesus' early ministry, or as he began, Jesucristo en su ministerio temprano o cuando él empezó, in the temple and spoke these words as he ministered. él estaba en el templo y compartió estas palabras mientras ministraba. Said, the Spirit of the Lord is upon me, Él dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. He hath sent me to heal the brokenhearted, Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, to preach deliverance to the captive, para pregonar a los cautivos libertad the recovering of sight to the blind, y a los ciegos vista, and to set at liberty para poner en libertad them that are bruised. a los quebrantados. This tells me, Esto me dice as Jesus fulfilled his ministry, que a medida que Cristo cumplía su ministerio, he handed down that ministry Él transmitió ese ministerio to the disciples. a los discípulos. You remember at one point he said, I'm the light of the Si world. usted recuerda, en un momento Él dijo, yo soy la luz del mundo. And he said, I'm the salt of the earth. Él dijo, yo soy la sal de la But tierra. then he said, ye are the light of the Y world. después dijo, vosotros And sois ye la are luz the del salt mundo. of the earth. Vosotros sois la sal de la tierra. And so if we will rightly divide the word of God, Así que si nosotros trazamos bien la palabra de Dios, as directed by the Holy Ghost, como es dirigido por el Espíritu Santo, through the assembly, a través de la asamblea, the word of God will heal the broken la heart. palabra de Dios va a sanar el corazón quebrantado, The word of God will bring deliverance to the captive. la palabra de Dios va a libertar a los cautivos It will give sight to the blind, y va a dar vista a los ciegos, spiritually espiritualmente and physically. y físicamente. And it will set at liberty them that are bruised. Y va a poner en libertad a aquellos que han sido afligidos. Pastors, Pastores, teachers, maestros, how often do we deal with those that are brokenhearted? que a menudo nosotros nos encontramos con los afligidos de corazón. Isn't the world full of brokenhearted people? ¿Acaso el mundo no está lleno de gente afligida de corazón? And even in the church, Y aún en la iglesia there are those, for whatever reason, become brokenhearted. hay aquellos que quizás no entendemos por qué, pero están afligidos de corazón. Some have become captive. Algunos han llegado a ser cautivos. Definitely sin has caused some to become captive to sin. Ciertamente el pecado ha llevado cautivo a algunos And others have become blinded. y otros han quedado ciegos. Remember when Jesus appeared to Paul ¿Recuerdan cuando Cristo le apareció a on the Saulo road to Damascus? en su camino a Damasco A bright light shone y resplandeció una luz and it blinded him. y lo dejó ciego? When he went later and was prayed for, Más tarde, cuando oraron the por él, Bible said that as it was, scales fell off of his eyes la Biblia dice que eso cayó de sus ojos and he could see. y él pudo ver.
But listen, not only could he see physically, Pero miren, no solamente pudo ver físicamente, but he could see spiritually. pero pudo ver espiritualmente. He could now have divine understanding, Ahora podía tener entendimiento divino y revelación. rightly dividing the word of God. Correctamente dividir la palabra By de the Dios Spirit of the Holy por Ghost, el Espíritu Santo through the General Assembly, a través de la Asamblea will General. always bring about liberty. Siempre va a traer It will libertad. always bring about deliverance. Siempre va a traer It will bring liberación. sight to the Y blind. va a traer vista a los And ciegos. bring liberty. Gloria a Dios. Y libertad a los que son cautivos. Rightly dividing the word of God. Correctamente dividir la palabra de Dios. Rightly dividing the word of God Correctamente dividir la palabra de Dios will keep our hearts mantendrá nuestros corazones and will keep us from sin. y nos guardará del pecado. Think about that. I think about David. Cuando pienso en ello, yo medito en David. I think about his words to us in Psalm Yo pienso en sus palabras en los Salmos 119 119 and verse 11. y versículo 11. David said, "Thy word David dijo, en mi corazón have I hid in thine heart." he guardado tus dichos. Remember, Recuerde, he didn't say, "I hid it in my mind," no dijo, lo he guardado en mi but mente, I hid it in my heart. sino que en mi corazón. I know, when we talk about the heart that beats in our chest, Yo sé que cuando hablamos de este corazón que palpita en nuestro pecho, we know the heart don't think of its own or it can't make decisions. entendemos que no piensa por sí y tampoco toma decisión, But we know there's a spiritual connection. pero sabemos que hay una conexión espiritual. When we're brokenhearted, Cuando estamos quebrantados de corazón, when something has happened in our life or circumstances, cuando algo pasa en nuestra vida o las circunstancias, maybe someone has passed away that was close to us, quizás alguien murió muy cercano a nosotros and we're brokenhearted, y nos duele el corazón, our heart that beats in our chest nuestro corazón, el que palpita en el pecho, is not literally broken, no está literalmente quebrantado, but it's the spirit. pero es el espíritu. And so David was saying, "I have hid your word in my heart." Así que David dice, yo he guardado tus dichos en mi corazón. I didn't just read it in passing and go on, No simplemente lo leí y de ahí me fui, but I consumed it. pero me lo he consumido. He said, "Thy word have I kept, that have I hid in my heart, that I might not sin against thee." En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Romans 1:16 Romanos 1:16 tells us this: nos dice así, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ, porque no me avergüenzo del evangelio, for it is the power of God unto salvation porque es potencia de Dios para salud to everyone that believeth, a todo aquel que cree, to the Jew first and also to the Greek. al judío primeramente y también al griego, For it is the power of God unto salvation." porque es potencia de Dios para la How many of you are salvación. thankful for salvation today? ¿Cuántos están agradecidos por la salvación en este día? Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. And so, doctrine, Así que doctrina, rightly dividing the word of God, correctamente dividir la palabra as de the Dios, Spirit delivers to the assembly, así como el Espíritu se lo da a la iglesia, is the power es el poder unto salvation. para la salvación. It was the gospel that touched my heart, Fue el evangelio que tocó mi and corazón my life was y changed. mi vida fue transformada. It was the gospel Fue el that evangelio touched your heart, que tocó tu corazón and your life was y changed. tu vida fue As I transformada. mentioned last Están night, viendo Como todo, mencioné están anoche, viendo esto. you might say I've been in Pero the estoy church all sacando my bien life. uno pudiera decir, yo he estado en la iglesia toda mi vida. Because Salud. when I was born, as soon as I could be carried to church, they carried me to church. Porque cuando yo nací y tan pronto que pudieron llevarme al servicio, a la iglesia en sus brazos, lo hicieron. Maybe some of you have been around the church that long. Quizás algunos de ustedes llevan ese tiempo en la iglesia también. But being born and raised in the church Pero el haber nacido y haber crecido en la iglesia, was not the power unto salvation for me. para mí no fue el poder de la salvación.
My father, being a pastor and overseer, Mi padre, ser pastor y supervisor, was not the power of salvation, no fue el poder de la salvación para mí, but rather it was the Word of God. sino que fue la palabra de Dios. Come on, it was the holy Word of Fue God la santa palabra de Dios, that was the power of God unto salvation. que es la potencia de Dios para la salvación para mí. How important is rightly dividing the Word of God? Cuán importante es correctamente dividir la It palabra is de the Dios. power of salvation. Es el poder de la salvación. This world needs the power of salvation. Este mundo necesita ese poder. And so we must rightly divide the Word of God. Así que tenemos que correctamente dividir la palabra de Dios. Because it is the power of unto salvation. Porque es el poder para la salud o la salvación. Rightly dividing the Word of God Correctamente dividir la palabra de Dios by the Holy Ghost through the assembly por el Espíritu Santo a través de la asamblea will always give us sure siempre nos va a dar and right direction. una dirección segura y correcta. It will always give the church and the congregation and the people that hear our preaching Siempre le va a dar a la iglesia, a la congregación y a los que nos escuchan predicar and teaching. y enseñar. It will always give them sure direction. Siempre les va a dar una dirección, un rumbo seguro. But when we teach or preach Pero cuando predicamos o enseñamos by our own understanding nuestro propio entendimiento or by our own opinion o nuestra propia opinión or how we feel it should be, o como yo siento que deben ser las cosas, usually it will always create confusion casi siempre va a crear confusión and cause questions. y va a provocar preguntas. Why? ¿Por qué? Because we can't go to the assembly ruling. Porque no podemos ir a los acuerdos de asamblea, We can't establish it no podemos establecerlo by what seemed good to the Holy Ghost por lo que pareció bien al Espíritu Santo and to the assembly. y a la asamblea. But when we preach Pero cuando predicamos and teach y enseñamos that which has been rightly divided, lo que ha sido correctamente dividido, given by the Holy Ghost dado por el Espíritu Santo, through the assembly, a través de la it will asamblea, always bring sure direction. siempre va a traer una dirección segura. Amen. You Amén. believe that? ¿Usted lo cree? The psalmist David again in 119 El salmista David una vez más en el Salmo and 119 105, y versículo 105, he said this: él dijo esto: Thy word is a lamp unto my feet lámpara es a mis pies tu palabra and a light unto my path. y lumbrera a mi camino. Think about that. Mediten esto. Thy word is a lamp Lámpara Para es a a mis mis pies pies unto my feet tu tu palabra and palabra a light unto my path. y y lumbrera a mi lumbrera camino. a mi Now, camino. a lamp, Ahora una lámpara, I don't have one. yo no tengo una lámpara, A lamp gives light to our immediate surrounding area. pero una lámpara hace resplandecer nuestra área inmediata. It helps us see what's right around us. Nos ayuda a ver lo que hay a nuestro alrededor. I do have a light Pero tengo una lumbrera that will get bigger, que se puede ampliar o puede hacer más pequeña. but I know you can't all see this. Yo from sé que no afar. todos lo pueden ver, But if I open it up, pero si yo puedo ampliar la luz, it gives me more sight me da más vista to that is right near my feet, a lo que está cerca de mis pies so I can walk carefully para caminar o andar con cuidado and safely. y seguro. And so David said, Thy word is a lamp unto my feet, Así que David dijo, tu palabra es lámpara a mis pies, rightly dividing the word of God y el dividir correctamente la palabra, as given by the Spirit of the Holy Ghost así como es dado por el Espíritu Santo through the assembly, a través de la asamblea, will allow us and the hearer nos va a permitir a nosotros y to al walk oyente safely, andar to seguramente, be able to put our feet on a safe place. para poder poner nuestros pies sobre un lugar seguro. But he also said it was a light Pero también dice que es lumbrera to our path. a mi camino. And so sometimes we need to see, try not to get that in nobody's eyes. Trato de no meterle la luz en los Look ojos, back here on the wall. pero mire esa luz, That's a bright light. es una luz brillante And it's looking way out. y puede ver muy allá. And the Word of God will not only allow us to see what is right close, Y la palabra de Dios no solo nos permite ver so lo we que hay know, aquí so we know cerca, the dangers that are
immediate. para right here. conocer los peligros inmediatos. Sometimes the danger is very present. A veces el peligro está muy And the presente. danger is present. El peligro está muy And I need presente. the light of the Word. Y necesito la luz de la To handle it palabra up carefully. para andar con cuidado. Yeah. I have 3 children, Yo tengo 3 hijas, three daughters, 3 hijas, and I have 4 grandchildren. tengo 4 nietos. They're following me. Me van siguiendo. My daughters, Mis hijas, some of you that have children, algunos de ustedes que tienen hijos, sometimes when they were growing up, ellas cuando iban creciendo they would put their feet in my shoes. ponían sus pies en mis zapatos They would put their feet in their mother's shoes o sus pies en los zapatos de su mamá. and try to walk E intentaban caminar in those big shoes. en esos zapatos grandes. Now my grandchildren, Ahora mis nietos, I've got a 9-year-old grandson, tengo un nieto de 9 a años, 6-year-old grandson, uno de 6 a 3-year-old granddaughter, y una nietecita de 3 años and a 2-year-old grandson. y un nieto de 2 años. And all of them Y todos will sometimes put my shoes on. a veces se ponen mis zapatos. It's not such a big deal that they get in these physical shoes and walk. Ahora, la cosa no es que es importante que se metan en mis zapatos físicos Because para andar, this is just shoes. porque estos son zapatos simplemente. Or if I go through the yard, O si yo paso por el patio, if they follow me, si me siguen, and maybe I'm not paying attention and I walk through a little dip in the yard, y quizás yo no presto atención y hay un lugar hundido, and they follow me, but they trip in the grass. y me siguen y quizás se tropiezan en la césped, That's just grass. es césped simplemente. But as I walk through life, Pero a medida que yo camino por la how vida, important is rightly dividing the Word of God? cuán importante es correctamente dividir la They're palabra de Dios. following me. Me van siguiendo. As I walk through life, A medida que yo ando por la as vida, they watch my life and follow behind me, a medida que examinan mi vida y caminan en pos de mí, I must make sure for my children's sake yo debo asegurarme por el bien de mis hijas, and my grandchildren's el sake bien de mis nietos and anyone else that would follow me y cualquier otra persona que me esté that I siguiendo, have the Word of life que yo tengo la palabra de luz and I'm walking carefully y voy caminando con cuidado in the doctrine en la doctrina that the Holy Ghost que el Espíritu has Santo made us aware of in the assembly. nos ha dado en la I asamblea. believe in the Church of God. Yo creo en la iglesia de I Dios. believe in how the Lord set up the Church of Yo God. creo en cómo Dios ha Amén, compuesto gloria a su Dios, iglesia. aleluya. Y yo creo en el gobierno God teocrático. knew what He was doing. Dios sabía lo que estaba He knew haciendo. it. He knew what He was doing. Él sabía lo que And estaba when it seemed haciendo. good to the Holy Y le Ghost, pareció bien al Espíritu Santo. Y le pareció bien a I believe nosotros. I can walk in that Y light. yo creo que puedo andar en esa luz But if I don't y estar seguro. walk in that light, Pero si no ando en esa luz and I try to walk in my own opinion, e intento andar en mi propia opinión or in the way I think it should be, o a la manera que yo pienso que I'm debe not ser, only in danger for my own life, no solo corro el riesgo yo, but my children pero mis hijas and my y mis grandchildren nietos and anyone else that would follow y cualquier otra persona que me esté will siguiendo be in danger. estará en peligro. I don't want to endanger Yo no nobody. quiero poner al riesgo a ninguna I persona. want to make it. Yo quiero llegar allá. Yo quiero que el cielo sea mi hogar. More than anything, Más que Aleluya. cualquier otra cosa. I want to make it to heaven. Yo quiero llegar al cielo. So I've got to listen to the Word of God. Así que tengo que prestar atención a la palabra de I've Dios. got to practice. Remember in our covenant, Recuerden en nuestro pacto. part of our covenant said we would practice Una parte del pacto dice que íbamos a practicar gobierno and y discipline disciplina. and walk in the light Y andar a la luz to the best of our knowledge. a lo mejor de nuestro conocimiento y habilidad. At the beginning of that covenant, En el principio de ese pacto, it was spoken to each of us that are members. a todos nosotros se nos dijo, Will you sincerely promise promete usted sinceramente in the presence of God en la presencia de Dios and these witnesses y estos testigos that you will accept this que Bible, usted acepta esta Biblia, not just any Bible, no cualquier Biblia, but the Word of God, pero la palabra de Dios, believe creer and y practice practicar its teaching, sus enseñanzas rightly divided correctamente divididas, the New Testament el Nuevo Testamento as a rule of faith, como su regla de fe, practice government practicar gobierno and y discipline, disciplina and walk in the light y andar en la luz to the best of our a lo knowledge. mejor
de nuestro conocimiento y habilidad. For me to fulfill that covenant, Para que yo cumpla ese pacto, for me to be obedient to that covenant, para que yo obedezca ese pacto, I must rightly divide the word of God. tengo que correctamente dividir la Not based palabra, on my opinion or my feeling, no basada sobre mis but sentimientos o according as the opinión, Spirit of the Holy Ghost sino de acuerdo al Espíritu Santo, has moved in the General como Assembly Él se ha movido en la Asamblea and it General seemed good to the Holy y le Ghost. pareció bien al Espíritu And Santo y a nosotros. You'll never go wrong. Usted nunca se va a equivocar. You'll never go wrong. Usted nunca se va a equivocar. Teaching and preaching Enseñando y predicando doctrine la doctrina that has been given by the Holy que ha Ghost. sido dada por el Espíritu To the General Santo Assembly. a través de la Asamblea General. Amen. Amén. Brother Velasquez, Hermano Velázquez, I've never had to answer to anyone over me in the Lord. yo nunca he tenido que responderle o rendirle cuentas a alguien sobre mí en el Señor About preaching Bible doctrine acerca de la predicación de la doctrina bíblica that has come through the assembly. que ha pasado a través de la Asamblea. We will never Y nosotros nunca be in any trouble tendremos problemas or cause any controversy o vamos a provocar ninguna when we controversia preach and teach Bible doctrine cuando predicamos y enseñamos la doctrina bíblica that has been sanctioned que ha sido sancionada by the Holy Ghost por el Espíritu Santo and given through the assembly. y dada a través de la Asamblea. Amen. Do you Amén. believe that? ¿Usted lo cree? The New Testament, El Nuevo Testamento, our covenant says, el pacto dice we would accept the New Testament que aceptamos el Nuevo Testamento as our rule of faith. como nuestra regla de fe. Amen. Amén. As our rule of Como faith. nuestra regla de fe. We don't neglect the Old Testament. Nosotros no negamos o descuidamos el Antiguo. Amen. Amén. It is important. It is our schoolmaster. Es importante, es nuestro ayo. But our New Testament, Pero el Nuevo Testamento, you see, the Scripture says that what the law could not do, la Escritura nos dice que lo que la ley no pudo hacer, that Jesus fulfilled. Cristo lo cumplió. He became the new covenant for you and I. Él llegó a ser el nuevo pacto por usted y Oh, por I'm so mí. thankful today Y yo estoy muy agradecido that I don't have to bring no animals nowhere de que no tengo que llevar animales a ningún lugar and blood be shed y que se derrame la sangre for me. por mí. But what I'm thankful of Pero estoy agradecido is that the precious blood of the Lamb of God, que la preciosa sangre del Cordero de Dios, when His blood was shed, cuando su sangre fue you derramada, see the blood of the animals, ya ve que la sangre de los animales it only covered us. solamente nos cubría, It only saved us from the judgment of God. solamente nos protegía del juicio de But with Dios. the blessed, precious blood of Jesus, Pero con la preciosa sangre de was shed Jesucristo, for you and I, cuando fue derramada por usted y it por mí, didn't cover us from the judgment of God, no nos cubrió del juicio de Dios, but it cleansed us. pero nos limpió, It made us nos dejó free. libres, It made us free. nos hizo libres. Hallelujah. Gloria a Dios. So by that, Así que a través de eso and through our Lord and Savior, y a través de nuestro Señor y Salvador, the New Testament el Nuevo Testamento is our rule of faith. es nuestra regla de fe. I'm thankful. How about you? Estoy agradecido. ¿Qué tal usted? Praise God. Amen. Amen. Our doctrine class La clase de doctrina is not as many lessons, no tiene muchas lecciones, so it's good that my class is right here, brother, así que es bueno que mi clase está aquí, because I can actually give just a little bit of time back. porque yo puedo regresarles un poquito de Maybe give a tiempo little more time for lunch. y quizás dar un poquito más de tiempo para la How many noche. loves the doctrine? ¿Cuántos aman la doctrina? Amén. Now this was introduction. Ahora esta fue la introducción. Tomorrow we'll start into the doctrine. Mañana vamos a empezar con la doctrina. We'll start with being born again. Vamos a empezar con el nuevo nacimiento. God bless you. Dios le bendiga.